Yo no sé si os han repartido una hoja en el que pongo el esquema. Bueno, es el esquema que voy a seguir en el retiro, ¿no? Que en el fondo es acercar. ¿Me oís bien, verdad? ¿Me oís bien? En el fondo es acercaros la palabra del Señor. Yo he querido tener este retiro, que no lo he hecho otras veces, hago solamente el de principio de curso, pues por la situación en la que vivimos y en la que estamos, no os veo con la frecuencia que en la vida normal teníamos, ¿no? Y me parecía que es un momento también importante, porque esta pandemia nos está llevando a buscar también lo esencial, a descubrir lo esencial en nuestra vida. El Papa Francisco lo decía en alguna de las, no en algunas, sino en 3 intervenciones que ha tenido, lo ha dicho. Bien, yo os presento ahí un esquema que a mí me parece que tiene pues ese sentido que para nosotros, digamos, el marco general del Adviento es un marco que nos invita a todos los creyentes a tomar conciencia de esta verdad que es clara para nosotros. Dios viene porque el Dios en quien creemos no es un Dios lejano, es un Dios que se interesa por el hombre, se interesa por nosotros. Y qué bien nos viene a todos nosotros en estos momentos que vive la humanidad, el despertar y recordar que Dios viene hoy y ahora, que no es un Dios ausente de la vida de los hombres, que no es un Dios lejano o un Dios desinteresado de nuestra vida o por nuestra vida, que a lo que acontece en la historia concreta es fundamental. De ahí que el Señor a la Iglesia le haya pedido que esté presente en todos los caminos y en todas las situaciones que podamos vivir los hombres. ¿Qué fuerza adquiere contemplar a Dios viendo cómo no deja de pensar en nosotros, cómo viene a visitarnos, a darnos su amor, a darnos su luz, a darnos su entrega y fidelidad, su cuidado y su salud? Él viene porque desea liberarnos del mal, de la muerte, quiere apartar de nosotros todo aquello que impide lo que no tengamos la felicidad verdadera, porque Dios viene a salvarnos. El tema nuestro es si estamos dispuestos a acoger al Salvador. Por eso, este es un tiempo de preparación para descubrir la encarnación, contemplar la encarnación de Dios. Es un tiempo importante. De alguna manera, el Señor hoy nos tiene o nos invita a decir, a que nos preguntemos: ¿me dejas entrar en tu vida? ¿Me dejas llegar a tu vida y llegar al corazón y a través tuyo llegar a todos los que encuentres en el camino? Te invito, nos diría el Señor, a vivir este Adviento y esta preparación, porque quiero entrar en la historia de los hombres y quiero hacerlo a través tuyo, a través de ti. Quiero llevar la alegría liberadora que llega con mi presencia. Salgo al encuentro de todos los hombres. Quiero ayudar a la humanidad a encontrarse consigo misma, a cambiar la dirección, a cambiar las metas. Y en ese sentido, nosotros queremos vivir así este Adviento. La primera parte que yo os pongo ahí, la Iglesia viviendo siempre en esperanza y regalando esperanza, acogiendo a quien la entrega, que es el mismo Jesucristo. Todo esto, si os dais cuenta, de alguna manera se manifestaba
el día de Cristo Rey, el día en que nosotros proclamábamos en la celebración de la Eucaristía y en la predicación el juicio universal, como el Señor en el capítulo 25 de San Mateo nos presenta la parábola del juicio universal, que no es una visión imaginada del fin del mundo, como podemos tener en nuestro imaginario religioso, no. Es una parábola que nos habla del amor a los necesitados como criterio decisivo en el que se juega nuestra vida y nuestra felicidad más profunda. El amor, criterio decisivo. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, Él separará a unos de otros. Y pone el ejemplo de cómo un pastor separa a las ovejas de las cabras. La parábola está sacada de la vida cotidiana de Palestina. Y en esta parábola aparece el Hijo del Hombre que llega con su gloria y en su gloria para juzgar a los pueblos. Y su forma de juzgar la compara con la del pastor, que al anochecer separa las ovejas de las cabras. Estos animales no duermen juntos porque tienen necesidades diferentes. A las ovejas les gusta permanecer al aire libre y sin embargo las cabras necesitan un refugio para calentarse. Y así separa el Señor a los que son solidarios con los hermanos más necesitados que a los que viven indiferentemente. Por eso Él viene a entregar esperanza, viene a regalar esperanza. El gesto del juez crea, como vemos en este Evangelio que le meditamos, incluso para predicar y para hacer nuestras homilías el día de Cristo Rey, el gesto del juez crea dos grupos de personas. Uno es el que da la gracia, da la vida, y el otro simboliza todo lo contrario, la desgracia. Y la desgracia está en no saber amar y en no acoger ese amor que Dios ha querido regalarnos a nosotros. Y el texto entonces veíamos que enumeraba una serie de necesidades elementales: hambre, sed, desnudez, emigración, enfermedad, cárcel, necesidades que se repiten varias veces y que han de quedar en la memoria, grabadas de nuestra vida. Lo que se subraya es en la que la medida con la que se valora una persona, esto es importante para nosotros, la medida en la que se valora a una persona no es su condición social, ni siquiera su talento, ni tampoco la importancia de la tarea que realiza en la vida, ni su prestigio profesional. El criterio con el que Dios valora nuestra vida es si practicamos el verdadero amor o no. Si en nuestra vida tenemos apartes, este sí, este no. Por eso el Señor hace esa pregunta: pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, o con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Pero cuándo lo hicimos esto? Porque algunos ni siquiera han conocido a Jesús. Estas preguntas nos cuestionan profundamente, porque ya veis la respuesta de Jesús. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. De alguna manera, en la bula del Año de la Misericordia, si recordáis, el Papa Francisco señalaba algo que me parece que es muy importante. Y es que decía que la viga que sostiene todo el edificio de la Iglesia es la misericordia. Jesús se hace solidario con los que sufren y se acerca a ellos. Son lugar privilegiado. El Evangelio nos revela
que lo que va a decidir nuestra suerte final es haber vivido el amor y la compasión. Por eso tiene tanta importancia este tiempo de Adviento, porque se trata de acoger definitivamente al amor mismo de Dios, manifestado en Jesucristo. Y su manifestación primera la tiene en Belén, regalando esperanza y acogiendo esa esperanza, acogiendo en definitiva a quien nos entrega esta esperanza. Jesús, si os dais cuenta, más que trasladarnos al final de los tiempos, incluso en este texto que habla del juicio final, más que trasladarnos al final de los tiempos, nos restituye al tiempo presente, para que captemos la importancia que tiene. Esto es como si nos dijera, mira, todo se decide hoy, todo se decide en la manera de vivir el presente, todo se juzga ahora mismo. Ahora mismo nos estamos acercando o alejando de Cristo. Ahora estamos decidiendo nuestra vida. Jesús, el Hijo del Hombre, nos pregunta a nosotros, nos pregunta, ¿qué hicisteis con los más necesitados? ¿Qué habéis regalado en este mundo? ¿Qué habéis entregado para construir? Porque yo he venido a este mundo para cambiar todas las cosas. ¿Cómo os habéis comportado con los que no tienen lo necesario? Lo que no hicisteis con uno de estos, tampoco lo hicisteis conmigo. De tal manera que, fijaos, hay una cosa que es preciosa, ¿no? Porque claro, cuando vemos nosotros la Capilla Sixtina y vemos el juicio final de Miguel Ángel, el Señor presenta otra cosa. Al final de los tiempos, el juicio final o el juicio no se va a realizar entre nubes, se va a realizar en este término: venid vosotros, heredad mi reino, porque habéis regalado amor a esta tierra, habéis transformado este mundo. Y quizá, queridos hermanos sacerdotes, mirad, esta es la identidad esencial de nuestro ministerio. Podemos elucubrar mucho sobre el ministerio y hacer grandes, que es bueno hacerlo, pero a mí me parece que es muy importante también el poder hacerlo en estos momentos, sabiendo que el encuentro con el Señor es esencial en nuestra vida. Y es fundamental ese encuentro, porque si habéis leído, yo no sé si encuentro yo aquí ahora, porque no sé si es, no es en el oficio de lecturas, cuando se coge hoy la fiesta, que es libre, ¿no? Pero no sé si aquí vendrá o solamente viene en el breviario, me parece. Pero en el oficio de lecturas, si os dais cuenta, aparece algo que me parece que es esencial en la lectura segunda. Y es, si es que viene aquí, os lo leo, si viene, porque me parece que dice, es el texto de San Anselmo, y dice: hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones habituales, entra un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos, arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes, aparta las inquietudes trabajosas, dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un momento en su presencia. Entra en el aposento de tu alma, excluye todo, excepto a Dios, y descansa siquiera un momento en su presencia. Bueno, es una lectura preciosa y que nos viene bien en este momento, porque de lo que se trata
es esto, ¿no? Así se desarrolla el juicio. El juicio en la tierra se hace aquí, en el amor que prestamos a nuestros semejantes. La configuración que el Señor ha querido hacer de nuestra existencia por la ordenación sacerdotal ha sido fundamentalmente esta. Afirmáis mi amor, mi presencia en esta tierra, en lo que yo hice, como lo hice. Venid vosotros, benditos de mi Padre. Venid. Es alguien diferente. Fijaos, aunque hoy en el mundo reinan pues muchas cosas, la ambición a tener, a poseer lo que sea, a costa de lo que sea, hay una especie de reyezuelos que tienden a esclavizarnos en nuestra vida y que no es fácil ponerse frente a ellos. Pero sí es una pregunta importante. ¿Quiénes son hoy mis reyezuelos como sacerdote? ¿Quiénes son? ¿Mi prestigio o por encima de mi prestigio está amar a quienes más lo necesitan? La Iglesia viviendo siempre en esperanza y regalando y acogiendo a quien la entrega. Vamos a hacer un esfuerzo. En segundo lugar, la Iglesia invitando a esperar al Señor que viene y se interesa por los hombres. Y aquí tenemos nosotros algo importante que decir, queridos hermanos. La Iglesia invitando, porque se trata de invitar. Se trata de invitar. No forzamos. Invitar es la palabra. Invitar reconociendo la primacía de la acción del Espíritu Santo. Mirad, la Iglesia sin el Espíritu no es nada. Recordad el inicio, los apóstoles, cuando estaban en aquella estancia cerrados por miedo a los judíos, vivían de sus fuerzas, de sus miedos, vivían desde sí mismos. Pero el Señor les había prometido que les daría el Espíritu, que se lo ha dado a la Iglesia, lo tenemos en la Iglesia, vivamos del Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, aquel grupo, abren las puertas y salen, se manifiestan, anuncian al Señor en medio del pueblo y lo anuncian con un gran amor, que es expresión de ese amor, el hecho de que las gentes les entendían en su propia lengua, esa lengua que entiende todo el mundo, todo ser humano entiende esa lengua, ese lenguaje. Reconozcamos, invitemos en estos tiempos de pandemia también, donde las seguridades no existen. La gente está insegura en todos los aspectos, en la salud, en el trabajo, en todo. Reconozcamos la primacía de la acción del Espíritu e invitemos a la fe. E invitemos con claridad, con el contenido que tenemos que dar. ¿A quiénes estamos invitando nosotros hoy a la fe? Por eso la evangelización la tenemos que hacer, la clave de la evangelización hoy es la invitación. Invitemos. Ahora, con claridad a lo que invitamos. Y hoy os pongo yo algunos aspectos que me parece que en este tiempo se hacen urgentes, y nos los ha hecho urgentes también la situación en la que vivimos, no por la situación, sino es que es urgente el permanecer en esto. Es una invitación a despertar a la trascendencia en medio de la vida humana, despertar a este Dios que ha venido aquí a estar con los hombres, no es un Dios extraño.
Y esto en este mundo en el que vivimos y la cultura que se está desarrollando es una cultura que parece que Dios obra y que no hay que admitir a Dios en este mundo. En esos encuentros que yo tengo normalmente con personas de otras religiones, recuerdo que la última les convoqué para hablar de este tema. El problema de Dios no es un problema solamente de la Iglesia. No es que vosotros, les decía a los musulmanes, lo tenéis exactamente igual a los musulmanes. Se está liquidando a Dios de la presencia de este mundo. Dios no cuenta en este mundo. Dios no parece que no es una realidad, es una realidad que no se cuenta, está ausente. Pero exactamente igual en todas las religiones. Y el Dios en quien creemos nosotros, y les decía así, el Dios cristiano, es un Dios que se ha hecho presente en la historia. Es imposible que no esté presente. Está presente. Por eso invitamos, es decir, el tema de Dios no es un tema secundario. Hay que acoger esa presencia. Por esto murieron muchísimos cristianos en los primeros tiempos. Porque eran dioses que cada día inventaban uno. Despertar a la trascendencia, despertar a hacer una experiencia espiritual, que la tenemos que empezar nosotros también. Despertar a conocer el misterio de la persona de Jesús, que es la gran esperanza, que es el fundamento de la esperanza. Aquella expresión, tarde te amé, de San Agustín, tarde te conocí. Invitamos a ver también la Iglesia con una mirada nueva. Invitamos también, como os decía ahí, a descubrir a los hombres la Iglesia en esta época de cambio, en esta época nueva. Una evangelización en clave de invitación. ¿Qué cambios nos está pidiendo esta evangelización en clave de invitación? Oración, diálogo con Dios. No podemos hablar de alguien que no conocemos. Nuestra tarea es hablar de alguien con quien conocemos, nos conoce, a quien adoramos. Prioricemos la oración, el diálogo con Dios. Prioricemos esto. Nosotros y en la invitación que hagamos. La gente necesita salir de sí misma. Prioricemos la amistad. Prioricemos, sí, el evangelio de la bondad y de la amistad. Nadie está exento de conocer al Señor. Entremos en todos los caminos, en todos. A veces nos complicarán la vida, pero entremos en todos los caminos. Donde hay hombres y mujeres, allí tenemos que entrar, anunciar a Jesucristo, en la bondad y en la amistad, como lo hizo Jesús. Prestemos atención a nuestras relaciones con las personas. El Señor nos invita a descubrir, fijaos algo que me parece que es importante. Hay un cambio, preparando el retiro, me acordaba yo que yo había preparado hace años, siendo obispo de Orense, que hace muchos años, y busqué los papeles que había preparado, y yo creo que tienen validez hoy también. Ciertamente hay un cambio de época, pero nos lo tenemos que creer, no vale decirlo. Nos lo tenemos que creer. Hay datos que lo manifiestan. Y por tanto hay un cambio de paradigma también. Y esto es importante. Por ejemplo, si os dais cuenta, nosotros tenemos algo que creo que es importante
el descubrirlo. Voy a buscaros 3 aspectos que también vosotros lo sabéis. Por ejemplo, la fe, ¿dónde se engendraba? En mi época de niño, ¿dónde se engendraba la fe? En la familia. Allí se nacía y la fe era por contagio de los acontecimientos diarios, en las reacciones que teníamos, en las celebraciones se celebraba todo, el santo, la comunión, eran fiestas de familia. Y la fe se transmitía, es verdad que había catequistas, pero se transmitía en la propia familia. Pero se transmitía en la escuela, porque continuaba en la escuela la educación religiosa. Dios contaba entonces también en estas instituciones y contaba en la universidad. Toda la enseñanza era respetuosa con la fe y todo estaba impregnado de alguna manera de la moral y de la religión. Pero en nuestros pueblos y en nuestras ciudades exactamente igual. Eran como una familia ampliada donde las tradiciones, donde las devociones, donde las fiestas estaban marcadas por una cultura y moral cristiana. Y gracias a Dios en algunos sitios esto se sigue de alguna forma manifestando, pero en otros pues se ha paganizado. ¿Cuál es la diferencia o cómo es hoy esto en estos momentos? Fijaos, la familia ha sido la más afectada por la crisis hoy. Los padres hoy carecen quizá de un modelo educativo claro. No es precisamente decir, puede que algunos padres incluso pues llevan a sus hijos a la catequesis, pero después en la vida de la casa, en la vida de la familia, eso ha cambiado el contexto. Queda lejos esa cultura que giraba en torno a este Dios que contaba en la vida. La escuela está marcada por la enseñanza laica. Es intolerante a veces con la cultura cristiana y con todo. Se cuestiona incluso la presencia de lo religioso y de la religión. El Papa Benedicto XVI, recordáis cómo hablaba hace años, recuerdo que estaba yo de arzobispo de Valencia, cuando hablaba de la emergencia educativa. Lo que está claro es que la escuela ya no es sinónimo de educación de la fe, o en la fe. No es sinónimo. Y el pueblo ya no es lo que era. Ved la televisión, ved el internet. Es aldea global, es un mundo, pues eso, plurireligioso o no religioso. Hoy cualquiera tiene acceso al supermercado de opiniones, modas, de valores, y queda lejos la cultura. Es decir, en algunos sitios bueno, lo hace el cura, el pobre, incluso en los pueblos, ¿no? Pero no, la autoridad o quien sea no está al servicio o pone las cosas al servicio de la fe y de la cultura cristiana, o por lo menos de contar con que Dios esté, ¿no? Por eso, hoy tenemos un nuevo horizonte que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tenerlo en cuenta. La Iglesia invitando a esperar al Señor y tiene que interesarse por los hombres, pero tiene que saber la Iglesia en dónde está. ¿En dónde está? Fijaos, si os dais cuenta, un tanto por ciento muy grande de nuestra vida, en nuestras incluso las parroquias, las dedicamos a la catequesis de los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente, de personas, hay catequistas, Pero claro, si la familia después no tiene nada, ahí se pierde. Si la Iglesia, es decir, que hay un cambio de paradigma. Ha habido un giro de 180 grados. Hay que seguir sembrando.
Y esto no lo puede hacer solamente, pues eso, un catequista con buena voluntad. Necesita de la comunidad cristiana. Y necesitamos poner el acento en los más adultos y en las familias. Necesitamos pasar a eso que entonces, de alguna manera, yo expresaba con estas palabras, ¿no? Con unas claves que me parece que son especialmente importantes y que el Papa Francisco nos lo decía en Evangelii Gaudium. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de la conversión pastoral y misionera. No podemos dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Es decir, una comunidad misionera es aquella que tiene como objetivo hacer discípulos, hacer discípulos. Tiene como objetivo coger el mandato del Señor, id por el mundo y anunciad el Evangelio a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, tiene como objetivo anunciar, hacer discípulos, lograr la comunión y poner a todos en un estado profundo de misión. ¿Veis? La Iglesia invitando a esperar al Señor. Se interesa por los hombres, pero mira las situaciones en las que están los hombres hoy. En tercer lugar, os digo, hay la Iglesia que escucha esa voz que nos grita a todos: preparad el camino al Señor, preparadle. Esta preparación implica varias cosas en nuestra vida. Necesitamos escuchar esa voz que nos grita a todos, que es la voz que vamos a escuchar en este segundo domingo de Adviento. Es el Evangelio, os he puesto ahí, es el Evangelio de Marcos 1:8, el que vamos a predicar, o del que tenemos que predicar este domingo. Preparad el camino al Señor, es decir, quitemos los obstáculos que impiden la llegada de Dios a nuestra vida, a la vida de los hombres, que impiden que nos bloqueemos y que las puertas de nuestro corazón estén cerradas. Hay que abrir caminos, porque Dios viene a nosotros.